límite de mis celdas. Si estos fueran 100 alumnos los que yo tengo que trabajar y 100 elementos en los que les tengo que sacar el promedio, estar escribiendo esto a cada rato es tedioso. Por lo que la mayoría de las personas hace es copiarlo y pegarlo, o bien rellenarlo. Rellenarlo es que cuando termines de escribir tu fórmula, presiones Enter, que vuelvas a colocar aquí en C1, te va a dar el resultado obviamente de la operación matemática, pero vas a notar que aquí cuando te posiciones va a estar remarcada la celda y en la parte inferior derecha va a haber un cuadrito, un punto negro como muchos le llaman, en el cual si tú tu cursor, que tiene forma de cruz en estos momentos, es decir, tiene esta forma, al posicionarte aquí va a cambiar por esta forma. Eso significa que puedes rellenar. Cuando nosotros rellenamos, estamos utilizando valores de referencia de la fórmula. Tú ahorita ves el contenido, por ejemplo 9.5, pero esta fórmula tiene referencias. La referencia A1 es esta, la referencia B1 es esta. Las referencias relativas significan que cuando yo copio o relleno, en este caso hacia abajo, automáticamente al copiarse o al rellenarse, ya no va a ser en la celda de aquí abajo A1 más B1, ni acá tampoco va a ser A1 más B1, sino como es una referencia va a ser relativa a la posición donde me encuentro. Relativo a esta posición son estas dos, de acuerdo a esta fórmula. Si yo me desplazo hacia abajo, relativo a esta celda, serían estas dos celdas. Por lo tanto, cuando yo lo relleno, esto se hace acercándose, vuelvo a repetir, al punto negro, viendo el puntero de mouse que se pone más delgado en esta forma, presionando el botón izquierdo del mouse y sin soltar, desplazarse hacia abajo. Al soltarlo, automáticamente te va a hacer todas las operaciones hacia abajo, como si las copiaras. Pero si tú le das clic a cada celda, C1, C2, C3, C4, notarás que en la celda de abajo de C1, C2, C3 y C4 te pone A2 más B2 diagonal 2 igual A3 más B3 diagonal 2 y así sucesivamente. Esta movilidad que cambió de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, si yo lo hubiera arrastrado del lado derecho, hubiera cambiado de A a B y de B a C y sucesivamente, según el número de celdas que yo lo arrastré a la derecha o hacia abajo, o si estuviera en medio, hacia arriba o a la izquierda. Esta movilidad se llama valor de referencia relativo de una fórmula. En algunos casos este valor de referencia relativo de la fórmula no nos conviene, no es tan práctico. Aquí en este ejemplo de un promedio o de suma o de cualquier operación que tenga que ser la misma operación para los elementos de mi registro, llamemos de registro a todo mi renglón, cuando tenga que hacer esa misma operación para todos mis renglones y tengo muchos renglones, lo que me conviene es utilizar el valor de referencia relativo de la fórmula con las operaciones y rellenar o copiar y pegar, como muchos hacen. Muchos seleccionan esta celda, copian, remarcan todas las celdas donde quiero que se peguen y le dan pegar y automáticamente se copia la secuencia, una serie. Eso es rellenar, es una serie realmente lo que estamos haciendo, una serie de pegado. En la práctica es más común darle clic y darle hacia abajo, darle clic sin soltar y desplazarse hacia abajo, eso es rellenar. Esta movilidad a veces, vuelvo a repetir, no es práctica. Si fueran 500 datos sí, porque ya me evita a mí de tener que estar escribiendo estos 500 datos en cada uno de esos renglones. A esto se le llama valor de referencia relativo, a la propiedad de que cuando se rellena una celda con fórmula, el contenido de la celda se desplaza en sus valores relativos. Es decir, si yo me desplazo hacia abajo, se va a desplazar los renglones 1, 2, 3. Si yo me desplazo a la derecha, se va a desplazar columnas. Si yo me desplazo a la izquierda, se desplaza columnas. Y si estoy en medio y me desplazo hacia arriba, se desplaza filas, pero filas hacia arriba, en ese sentido. De modo que si yo hubiese tenido, por ejemplo, aquí B1 y me desplazo hacia arriba, puede que llegue a generarse un error, porque después seguiría B0, etcétera, 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 y eso no existe en Excel. Hay que tener cuidado para hacer los rellenados también. Evitar problemas o errores. Este es el valor de referencia relativo de una fórmula. Comentaba, a veces esto no es práctico. Por ejemplo, ahora consideremos que estos son tipos de cambio. ¿Sí? Voy a borrar eso. Y nada más algunas operaciones aquí. Consideremos ahora que son tipos de cambio. Y que quiero saber cuántos dólares, cuántos euros,
equivalen mis valores o mis pesos, según. Ese es el ejemplo más práctico de los valores de referencia absoluto. Ahora va a ser absoluto. Valor de referencia absoluto de una fórmula o función. Es lo mismo para una fórmula o función. Si yo, supongamos que yo aquí en esta celda, no voy a tomar en cuenta mucho esto ahorita, si yo aquí en esta celda tengo mis valores, por ejemplo, $5, $6, y vamos a poner DLS, que son dólares, mejor los escribimos así, dólares, y aquí pesos. Yo quiero convertirlo a pesos. ¿Cuántos son $5 en pesos? Aquí en esta celda yo tendría que escribir lo siguiente. Me hace falta un elemento que se llama tipo de cambio. Aquí le vamos a poner tipo de cambio en C1. Y aquí mi tipo de cambio voy a decirlo al azar. ¿Quién sabe cuál sea el tipo de cambio? Voy a decir que son 13.20. Por cada dólar yo pago 13.20 pesos, o me dan 13.20 pesos, etcétera, ¿no? Ok. Voy a poner aquí que hay otro aquí, 7. ¿De acuerdo? Ok. Aquí quiero saber cuántos pesos son. $5. ¿Qué hago? Multiplico, ¿no? 5 por 13.20. Entonces yo le pongo igual a mi celda B2. Recuerden que manejamos contenidos igual a 1, asterisco, porque es la multiplicación. C2, que es mi tipo de cambio. C2. A1 por C2 me va a dar cuántos pesos son. Y pulsan Enter y se regresan a esta posición. Van a estar aquí. Ya lo hizo. Igual si fueran 700 datos, 200 datos, ¿qué hago? Tomo el puntito y relleno. Y únicamente el primero debe de estar correcto. Los demás, si lo hicieron bien, debe salir 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque el valor de referencia relativo, el que vimos anteriormente, es A1, C2. A1 por C2. Cuando yo lo arrastro, cuando yo lo relleno hacia abajo, este ya no es 1, es 2. Aquí me va a poner A2 por C3. C3 no tiene nada. Conforme yo lo vaya desplazando, por ejemplo aquí en el 4 sería A4 por C4. En este ejemplo no me sirve que cuando yo lo relleno, o que cuando yo lo copio y pego, la celda se desplace, el valor relativo. El contenido de la celda, el valor relativo se desplace. Ahora no necesito que se desplace, ahora quiero que se quede fijo. Eso es lo que es el valor absoluto. Que esté fijo la referencia cuando yo la relleno o cuando la copio. ¿Qué hago?